Lo que vamos a hablar hoy día es sobre el tema de geología estructural, métodos y aplicaciones. Como decía, ya no llegué a tener tiempo de hacer el cambio en la fecha de esta presentación, que ya la había hecho antes. Me disculpo por ello, pero básicamente el fundamento sobre el cual vamos a hablar va a ser el mismo, pero haciendo varias excepciones y variaciones en varios tópicos de los cuales voy a hablar y después ustedes van a poder hacer sus consultas. Para hacer una introducción muy general de esto en una sola diapositiva, la geología estructural es una de las tantas disciplinas de la geología, todas son importantes por igual, pero es una de las principales que, por ejemplo, uno debe conocer en el territorio en el que vivimos, ¿no? En el Perú, que es tan rico en recursos minerales, hidrocarburos, tiene tantas problemáticas con respecto a sostenibilidad de infraestructuras, rocas, suelos. Entonces eso conlleva de alguna otra manera no solamente a conocer la composición, ¿no? Por ejemplo, la litología de una unidad de roca o la composición del suelo, sino también conocer el rompecabezas, ¿no? El esqueleto de ese terreno, de un área en cuestión, ya sea a nivel regional o local. Pero esto puede sonar muy sencillo. Cuando nosotros llevamos los primeros cursos en la universidad, nos hablan de geología estructural, las fallas, las rupturas, las discontinuidades. Suena muy sencillo. Pero en el fondo, nosotros, más allá también del conocimiento, del fundamento básico, nosotros tenemos que conocer un conjunto de métodos y aplicaciones. Porque nosotros vamos al campo, observamos, tomamos unas fotos, hacemos mapas, pero básicamente el núcleo de ese sistema de trabajo se basa en tomar datos. Y esos datos, así como en la estadística, por ejemplo, tienen una metodología de acopio, ¿no? Tienen una metodología de recopilación de datos, y esa metodología también te lleva a un procesamiento, y ese procesamiento obviamente te va a servir para algo, que ya viene a ser ya la aplicación o el conjunto de aplicaciones. En la cuestión de geología estructural ya aplicada, los métodos y aplicaciones de esta disciplina geológica pues se derivan hacia la exploración minera, por ejemplo, ¿no? Los recursos minerales. Identificar qué zonas, por ejemplo, son de interés económico, por ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede en los hidrocarburos. Entonces, como decía, todos estos datos, métodos y aplicaciones que hagamos nos van a servir para algo. Y de eso vamos a hablar a continuación. Entonces, las nociones fundamentales, algo ya he estado hablando hace un rato, vamos a hablar sobre algunos métodos, ejemplos, aplicaciones en la exploración y conclusiones prácticas y luego ya ustedes harán las preguntas. Sobre nociones fundamentales, como ya decía, es una disciplina geológica, muy bien, nosotros ya la conocemos de antemano, siempre la hemos visto en el campo, pero claro, siempre con distintos enfoques, con distinto detalle, etcétera. Básicamente, siempre cuando llevamos cursos de geología estructural nos hablan sobre el esfuerzo y la deformación. Para empezar, el esfuerzo nos dicen que es la fuerza entre el área, de una manera matemática muy simple, ¿no? Y en el gráfico, como ustedes pueden ver allí, por ejemplo, tenemos un conjunto de esfuerzos normales o sigmas n, por ejemplo, sigma xx y y, zz, sobre los cuales, o a lo largo de los cuales, están relacionados con un cubo, por ejemplo, ¿no? Con un sólido muy uniforme, muy ideal, un cubo, sobre el cual después estos esfuerzos terminan redistribuyéndose. Los esfuerzos nosotros no los vemos, es un concepto abstracto, realmente son vectores, magnitudes abstractos, valga la redundancia otra vez, pero que conllevan a la deformación, a la evidencia física de cómo ello se ha deformado, cómo una roca se ha roto, cómo en una reología, por ejemplo, dúctil, ¿no? Tenemos plegamiento, ¿no? Entonces el esfuerzo, este vector o esta magnitud vectorial lleva a una deformación física que sí podemos ver, ¿no? Y esa tangibilidad es la que nos permite, por ejemplo, ya tomar decisiones sobre una estructura, reconocerla, darle un nombre, y de la cual también nosotros medimos datos. Entonces, para empezar en esta parte, el esfuerzo es un tópico muy importante, pero muchas veces más en el campo vamos a ver concretamente lo que es la deformación. Es lo primero que nosotros vemos. Entonces, nosotros si empezamos a estudiar geología estructural, primero tenemos que aprender a observar la deformación, ¿sí? Y eso conlleva cierta práctica, muy bien. Cierta práctica que a mí también me va a llevar a un conjunto de métodos, muy bien. Como dice acá, todo trabajo de geología estructural comienza con la geología de campo, es decir,
todo este tipo de trabajos, ¿no? Y obviamente no solo en la geología estructural, comienzan con el hecho de que el geólogo tiene que saber mapear. Es algo así como un médico que sabe auscultar, como un ingeniero civil que sabe hacer planos básicos, el geólogo, pues lo primero que tiene que hacer también hacer planos, pero hacer planos desde campo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mapear. Pero para mapear estructuras, para mapear estratos, para mapear X deformación, nosotros tenemos que empezar a observar. ¿Y qué necesitamos para observar? Tenemos que saber cosas básicas como, por ejemplo, algo de petrología. Yo no diría algo, disculpen, vendría a ser mucho de petrología. Tendría que saber reconocer entre una roca sedimentaria, metamórfica, intrusiva, y ustedes saben que en cada una de esos grandes campos hay muchos ejemplos, muchos tipos de rocas. Eso es lo básico, la petrología. El otro tópico que hay que conocer también es la estratigrafía. La estratigrafía ya se sabe que se cumple pues en rocas estratificadas, ¿no? Intercalación de areniscas, cuarzosas, con lutitas, margas, limoarcillitas, etcétera. Muy bien. Pero la estratigrafía de alguna otra manera también se aplica a rocas intrusivas, porque las rocas intrusivas con respecto a otras rocas o a sí mismas se van superponiendo unas con otras, por ejemplo. Entonces, esas observaciones que en el jargón geológico se les llama como relaciones de contacto es algo que yo también tengo que saber observar. No solamente la litología, sino las relaciones de contacto que me dicen a mí qué está cortando aquí, qué roca tengo aquí superpuesta sobre otra, qué conjunto o pila estratigráfica se encuentra en discordancia ligera o angular muy fuerte sobre otra pila estratigráfica más antigua, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo también tengo que aprender a observar. Hay otras más, se podría decir cosas más avanzadas o variedades sobre ello, ¿no? Aprender a reconocer alteraciones hidrotermales, conjuntos mineralógicos, ¿no? Y claro, uno podrá decir, bueno, yo quiero dedicarme a geología pura y solamente me dedicaré a ver discordancias, pliegues y estas cosas. O puede venir otra persona y decir, bueno, yo me voy a dedicar a mapear alteraciones hidrotermales, quiero ser más geólogo económico. Realmente los dos tipos de mapeo vienen a ser en el fondo lo mismo, pero va a depender, claro, de nuestro grado de especialización en algún tópico, muy bien, pero esto funciona igual independientemente de la escala, una escala al 500, al 100, al 5000, al 10.000, al 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, etcétera, etcétera. El geólogo en ese sentido, desde el punto de vista de la escala, es todoterreno. Y claro, yo, Luis Ayala, me dedico más a geología estructural, geología regional, local, betas y todo esto, quizás sin llegar a tener la profundidad o el grado de detalle de conocimiento como, por ejemplo, un geólogo económico puro, por ejemplo, ¿no? Pero para ello también existen los trabajos interdisciplinarios. En un grupo de trabajo uno conoce tanto de esto, otra persona conoce otro tanto de esto, y así todos estos trabajos se van complementando. Entonces, como les decía, depende de nuestro grado de especialización, pero el mapeo geológico se realiza de la misma manera. Claro, hay mucha gente todavía que es a la vieja escuela, todavía trabaja a la vieja escuela como yo, que todavía en el campo trabajamos con papel, ¿no? Así como ustedes pueden ver aquí, con el papel, con la brújula, aunque claro, ya en los últimos tiempos, pues ya seguramente han visto que hay también gente que ya trabaja con el celular, ya trabaja con la tablet, ¿no? Entonces, pero al final los modos de mapeo son los mismos, ¿no? La tablet, el papel son medios sobre los cuales nosotros colocamos la información. Lo que no va a pensar una computadora por nosotros es, por ejemplo, cómo reconocer una roca, cómo medir el dato. Este plano que yo estoy midiendo con mi brújula rumbo y buzamiento corresponde a un estrato, a una falla, a un flanco de pliegue, etc. Eso, por ejemplo, ni un dron ni una computadora va a poder decírselos. Y eso es lo básico, lo más importante que uno debe tener en cuenta en campo. Muy bien. Como decía, ¿no? Se requiere de un afinamiento de la vista para la observación de campo. Nosotros, si se han dado cuenta, y no quiero parecer gracioso con esto, todos podemos ver cosas en el campo. Eso es indudable. Pero ya según nuestro expertise, según nuestros conocimientos y según la misma práctica de campo, porque no es lo mismo ir al campo un par de veces que haber ido toda una vida, uno va afinando la vista, ¿no? Ya las montañas, los cerros, las elevaciones ya no son lo mismo con el tiempo, ¿no? Entonces, pero eso
parte primero de observar, es decir, observar, tomarse el tiempo de ver con detalle un afloramiento rocoso y también picarlo, ¿no? Porque muchas veces también sucede que nos quedamos mirando los afloramientos, pero muchas veces, estando en campo, nos da, podríamos decirlo entre comillas, la flojera de no ir a picar el afloramiento, cuando tenemos un martillo y podemos hacerlo, ¿no? Picamos la roca, vemos una superficie en fresco, ¿no? Y observamos y describimos qué es. Lo que yo puedo estar picando puede ser una roca intacta, puede ser un paleosuelo, puede ser hasta una misma superficie de falla, aunque no me dé cuenta quizás de buenas a primeras, etc. Pero esas cosas se van afinando con la práctica. Es decir, que para hacer geología estructural de campo hay que saber mapear y hay que haber ido, obviamente, al campo muchas veces. Muy bien. Dentro de los métodos están relacionados con la escala. Esta es una escala más o menos semi-regional, un mapeo que hice hace buen tiempo en la zona entre Cerro de Pasco y Huánuco, por ejemplo. Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es un mapeo más o menos grande. Recuerdo que eso lo estaba mapeando al 25.000 en ese sector para una consultoría. Y al lado izquierdo, por ejemplo, hay unos estratos que están buzando fuertemente hacia la mano derecha, hacia el sitio, hacia el lado derecho de la imagen. Son conglomerados y areniscas rojizas del grupo Mitu. Ustedes seguramente ya saben que tiene una edad permotriásica. Después vienen las calizas del grupo Pucará, ¿no? Encima, estratigráficamente. Y después, lateralmente, más hacia la derecha, hacia el extremo derecho de la imagen, tenemos ya filitas y esquistos del complejo metamórfico del Marañón, que es de edad también un poco más antigua, mejor dicho, paleozoica. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo coloco, por ejemplo, esa simbología, esa traza gruesa con triángulos, ¿no? Bueno, esa simbología sabemos que corresponde a una falla inversa, ¿no? Y los triángulos eh, apuntan hacia la misma dirección de la inclinación de la falla, ¿no? Esta falla está inclinado hacia el sector, hacia el lado derecho de la imagen, ¿no? Hacia el lado derecho de la imagen tenemos el oeste, si es que no recuerdo mal. Entonces, lo que sucede aquí, por ejemplo, es que en geología estructural, más allá de la escala y de la topología, también tenemos que ver el tema, por ejemplo, de la estratigrafía, que ya aquí ya la estamos viendo. Muy bien. Tenemos un complejo metamórfico viejo, no es así, neoproterozoico, por ejemplo, muy abajo, y después tenemos al permotriásico, grupo Mitu, y encima tenemos al grupo Pucará. El grupo Pucará, si no me equivoco, es el Jurásico superior, Triásico inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En geología estructural hay una cuestión también de los espacios. Es decir, ¿cómo yo puedo tener, por ejemplo, el grupo Mitu, Pucará, en una sucesión normal de izquierda a derecha, y después las calizas del grupo Pucará pasan directamente a algo más antiguo, ¿no? Por ejemplo, muy bien, ese grupo Pucará hacia la derecha de esos estratos que están en el lado extremo en el extremo derecho de la imagen, deberían corresponder a rocas más jóvenes. Podrían ser las mismas calizas del grupo Pucará, o podrían ser quizás, no sé, para esa región lo que le llaman el grupo Boyarisquisga, el Cretáceo inferior, lo que en Arequipa, por ejemplo, es equivalente, por ejemplo, en parte con el Yura, con el Hualguán y Gramadal, por ejemplo. Muy bien. Entonces, yo debería tener rocas más jóvenes ahí, pero tengo las rocas más viejas, tengo una repetición estratigráfica. Seguramente han escuchado ese término antes. Entonces, hay una traza ahí que se genera, sí, hay un truncamiento estratigráfico muy fuerte, pero esto también, cuando uno llega a ver imágenes satelitales, se va a dar cuenta que esa misma traza forma un lineamiento desde este sector hasta el sur de esta región. Y esa traza, esos lineamientos, por ejemplo, no tengo la imagen aquí, forman, por ejemplo, flexiones muy concisas. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la regla de las B, ¿no es así? Y la regla de las B para esa traza en este sector me indica pues que todo este plano está efectivamente buzando hacia la mano derecha, hacia el oeste. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo un plano inclinado hacia el oeste, hacia la mano derecha, hacia el extremo derecho de esta imagen, muy bien, y tengo las rocas más antiguas encima de las calizas del grupo Bucará, que son más jóvenes, pues efectivamente tengo una falla inversa, por ejemplo. Muy bien. Si esas rocas que están en el extremo derecho, si en lugar del complejo del Marañón
hubiese, por ejemplo, tenido al grupo Mitu, también esa falla vendría a ser una falla inversa. ¿No es así? O si estas, por ejemplo, o si este complejo metamórfico del Marañón hubiesen sido unas rocas mucho más jóvenes, no sé, Cretáceo superior o cenozoicas, por ejemplo, en relación con el Pucará, en relación con el grupo Pucará, también en una relación muy discordante, muy fuerte como en esta, pues hablaríamos quizás de una falla normal, ¿no? Entonces, esas relaciones estratigráficas en geología estructural me ayudan. ¿Por qué? Porque no siempre, por ejemplo, ustedes en campo, no siempre van a ver estrías, no siempre van a ver brechas de falla, no siempre van a ver milonitas, no siempre van a ver esas evidencias que normalmente también nos enseña la universidad. El panizo o la harina de falla no siempre la van a ver. Muchas veces fallas de este tipo pasan más desapercibidas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor, la relación estratigráfica. Muy bien, vamos a silenciar. Hay una persona ahí que está con el micrófono activado. Muy bien. Ahora sí. Entonces, no siempre vamos a tener estrías, ni panizo, ni brechas. A lo que quiero llegar es que las relaciones estratigráficas de campo también son importantes. Por eso, para definir la estratigrafía, tengo que observar, tengo que hacer un esquema como este, pero para haber reconocido la estratigrafía, primero tuve que haber picado, es decir, también conocer sobre petrología. Entonces, como decía nuevamente, ¿no? En el campo, aparte de la práctica, tengo que saber mucho de petrología, estratigrafía básico en geología estructural. Muy bien. Hay otros ejemplos más sencillos, si se podría decir, más puntuales, que ya no exigen tanta observación desde el punto de vista petrológico ni estratigráfico, sino un tanto más geométrico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de vetillas de cuarzo. Me acuerdo muy bien que este ejemplo también es en una labor subterránea cerca a la región del gráfico anterior. Y tenemos que en este gráfico las vetillas, ¿no? Y justamente en el centro de la imagen o un poco más abajo podrán ver que hay una especie de rombo formado allí, ¿no? Una especie de bolsonada cuya forma es geométrica romboidal. Por ejemplo, ese tipo de estructuras son las que le llaman, por ejemplo, stepovers o yokes, ¿no es así? Que para los mineros artesanales son bolsonadas, pero para nosotros son stepovers o yokes. Son zonas de acumulación que se dan a lo largo de zonas de cizalla. Justamente la zona de cizalla es esta traza de 96,53 N, ¿no? Ese es su rumbo y buzamiento respectivamente. Entonces, vamos a ver un momento. Bien, estaba acomodando algo. Entonces, esa superficie 96,53 norte, por ejemplo, es la zona de cizalla, ¿no? Y esa zona de cizalla tiene una cinemática que viéndolo aquí en perfil es extensional o normal y que está asociada con esa zona de apertura. Fíjense que acá uno lo que hace normalmente, como uno ve en publicaciones en Facebook o en libros, es que de acuerdo a la cinemática y a las mismas geometrías tenemos o podemos interpretar de manera muy general una traza o una dirección espacial del sigma 1, por ejemplo, ¿no? Ven aquí que el sigma 1 es pseudo vertical, ¿no? No es vertical perfectamente, sino pseudo vertical y tiende a ser paralelo a la traza también pseudo vertical o subvertical de los márgenes de ese rombo, ¿no? De esa bolsonada romboidal. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una zona de cizallamiento, ¿no es así? 96,53 norte y tenemos una apertura posterior. Entonces, este tipo de ejemplos, por ejemplo, son bastante sencillos de reconocer, más sencillos de hecho que los que hemos visto en el caso anterior. Y esto es muy importante porque en labores subterráneas nosotros podemos tener muchos de estos ejemplos y yo he podido ver ya con la experiencia en todos estos años que normalmente no suelen mapearse en la práctica. Ya me ha tocado en algunas consultorías, empresas grandes, ¿no? No necesariamente pequeñas, sino también grandes, en las cuales, por ejemplo, este tipo de ejemplos los pasan de lados, ¿no? Y prefieren, por ejemplo, medir diaclasas o medir fracturas simples, ¿no? Claro, todo dato es válido,
pero ese tipo de ejemplos también tiene una importancia, ¿no? Quizás la importancia o el rasgo estructural no sea tan importante aquí, pero esta zona de cizalla de formación frágil con apertura, con relleno de mineral, de alguna otra manera se pueda relacionar con otra en otro sitio. Y eso se va a ver recién cuando uno mapee toda la labor. Entonces, este tipo de casos o ejemplos no pueden pasarse por alto. Es difícil hacerlo, al menos para alguien que se dedica a hacer geología estructural pura y dura. Muy bien. De hecho, también otra parte de los métodos que nosotros tenemos que hacer o que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida diaria, si es que queremos dedicarnos a la geología estructural, es la obtención de un nivel de conocimientos adecuados. Es decir, tenemos que actualizarnos, ¿no? No toda actualización viene de un curso online de ExploRock o de cualquier otro curso online que podamos ver en la web, en las redes sociales, sino también la actualización viene de uno mismo, ¿no? Y eso viene ya de una cuestión propia cultural, del colegio, de la universidad, y por qué no decirlo de la vida misma, que hay que leer, ¿no? Siempre buscando la información más actualizada, que valgan verdades, se encuentra pues la mayor parte de ella en inglés, ¿no? Entonces hay que conocer de inglés para poder entender las últimas actualizaciones, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, como hace, no sé, desde la década de los 60, 70, que por ejemplo uno tenía pues la noción de los geosinclinales, cuencas geosinclinales a nivel tectónico, a nivel muy regional, y después pasó al concepto de tectónica de placas, ¿no? Y así, hay muchas cosas que a lo largo del tiempo van cambiando, ¿no? Cosas que nosotros pensábamos que seguían vigentes hasta hace un tiempo, ahora pues ya han cambiado totalmente, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el tema de las zonas de cizalla, ¿no? Hay que recordar que toda falla en la naturaleza, ya sea normal, de desgarre, inversa, etcétera, etcétera, es una zona de cizalla. Muy bien, es una zona de intenso fracturamiento, es una zona de intensa deformación, independientemente de la rheología frágil o dúctil. Y esa zona de cizalla, a mí en el campo, para efectos del mapeo, pues puede ser fácil o difícil de identificar. De eso también vamos a hablar poco después. Muy bien. Pero claro, para hacer una metodología de trabajo hay que tener una organización de trabajo, ¿no? Como dice acá, no hay que ser dogmático, porque ese es el problema muchas veces, que uno trata de ser dogmático, trata de ser muy cuadriculado en algo y muchas veces las cosas que uno se traza no las llega a cumplir. Pero al menos es importante llevar una ramificación básica de las cosas que yo necesito hacer. Por ejemplo, un trabajo básico que debo yo hacer siempre en mi vida de geólogo es saber que hay un trabajo de precampo, campo y poscampo. Muy bien. Yo no puedo invertir ese trabajo, no puedo pretender hacer el poscampo primero y después hacer el precampo, ¿no? Ir al campo primero y después hacer la fotointerpretación. No puedo hacer eso. Voy a silenciar un momento. Disculpen, voy a silenciar, hay un micro encendido para que no interfiera. Disculpen, estoy adelantando acá. Muy bien, disculpen. Entonces, como decía, una organización básica, por ejemplo, en ExploRock hace un tiempo hicimos algo como esto, ¿no? De arriba hacia abajo, no sé si tenemos una recopilación de la información previa para una zona de trabajo X, muy bien. Lo básico que hay que tener es la topografía del mapa topográfico del área de trabajo, una consultoría, algo regional, semilocal, semiregional, en una zona X, a la escala al 20.000, 10.000, 5.000. Me puede apoyar de la topografía, por ejemplo, que el Estado peruano tiene en la página del minedu.edu.gov.p. Puedo descargar las hojas, ¿no? De las curvas de nivel separadas cada 50 metros, muy bien, y puedo utilizarlas, muy bien. No tienen un gran detalle, pero a nivel, por ejemplo, regional, semiregional y algo semilocal, ayudan bastante, ¿no? Hasta una escala al 10.000 tienen su utilidad. Después hay otras fuentes, ¿no? Imágenes satelitales, modelos de elevación digital, etcétera, que uno ya puede ver en la web, Global Mapper, ¿no? SAS Planet, etcétera, etcétera, donde uno pueda obtener hasta las mismas imágenes satelitales y la misma topografía de la zona. Con excepciones válidas y no válidas, porque hay detalles y detalles según zonas, pero es información que, por ejemplo, está al alcance, es gratuita, ¿no es así? Y es una ventaja
como se dice, me parece en marketing, es una ventaja comparativa muy grande con respecto a la que, por ejemplo, muchos geólogos no tenían hace unos 40 o 50 años, ¿no? Entonces, hay mucha información libre ahí que está esperando a ser utilizada, ¿no? La fotointerpretación geológica, ya con la información que acabo de mencionar hace un rato, con la topografía, las imágenes satelitales, etcétera, etcétera, pues yo empiezo a trazar contactos litológicos, contactos estratigráficos, y así es, dependiendo del detalle, puedo trazar también datos, o mejor dicho, contactos formacionales, muy bien, contactos estructurales, fracturas, diaclasas, ejes de pliegues, posibles fallas, etcétera, etcétera. Valga decir que la fotointerpretación geológica tiene un grado de incertidumbre, no es la verdad absoluta. De hecho, hay cosas que en las imágenes satelitales se ven de muy buena manera y hay otras no. Uno va al campo y resultan otra cosa, ¿no? Como en el caso clásico, por ejemplo, de trazas de falla, ¿no? Por ejemplo, yo en fotointerpretación puedo ver en una imagen satelital una traza que puede corresponder a una traza de falla, ¿no? Se ve más o menos quizás un desplazamiento o una flexión, pero vamos al campo y corresponde a un eje de un pliegue muy apretado, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas suceden, ¿no? Eso va a estar en función de los datos, rumbos y buzamientos que tengamos de campo y de la misma observación, ¿no? Lamentablemente, Google Earth y SAS Planets, por ejemplo, o Global Mapper son programas perfectos. Tienen ciertas, ¿cómo podría decir? Tienen ciertos desfases, ¿no? En las coordenadas, en la misma proyección de las imágenes, ¿no es así? Y tanto sus cotas, las mismas coordenadas o las mismas proyecciones en planta muchas veces pueden tener desfases. Y estos desfases no solamente son en un punto, sino pueden darse en muchos puntos y de manera irregular. Por eso que sirven de referencia, ¿no? Hace un tiempo se trabajaba, yo recuerdo en el tiempo todavía que trabajaba en Ingemed, cuando hacía las primeras prácticas allá por 2009, 2010, todavía se trabajaba con imágenes, con fotos aéreas, mejor dicho, ¿no? Y eso involucraba que la persona esté allí con su estereoscopio, ¿no? Y con la vista pegada allí, lo cual a veces era incómodo para algunas personas, me incluyo en ese grupo, pero se trabajaba de esa manera y podía uno ver en 3D y ver los contactos, ¿no? Pero bueno, valgan verdades, las herramientas digitales de ahora, si bien no son perfectas, ayudan mucho, mucho. Y yo les digo que hay zonas en el Perú donde el detalle es tan bueno que pareciera que no es necesario ir al campo. Es así de simple. Bueno, ese grado de incertidumbre en la fotointerpretación geológica me da a mí un mapa geológico interpretado. Como trabajo de precampo, eso yo lo llevo al campo, en el campo yo tomo rumbos y buzamientos, veo todo lo que hemos visto hace unos momentos, es decir, la petrología, la estratigrafía, si estoy realizando yo un trabajo puro de exploración minera, veré alteraciones, ensambles mineralógicos, tendré que ver fracturas, fallas, etcétera, etcétera, y todos esos datos colocarlos en la libreta, pero sobre todo en mi mapa geológico de campo, que es mi producto, ¿no? El mapa geológico de campo al final termina sucio, un poco roto, pero al fin y al cabo con la información necesaria allí, ¿no? Siempre trabajando, ojo, los mapas geológicos de campo al final del día. Nunca dejar el mapa de campo a terminar de realizarlo cuando terminemos la campaña, ¿no es así? Es decir, termino mi campaña en un mes y el mapa geológico de campo, bueno, lo terminaré el próximo mes porque, bueno, ya me tocan mis días libres, por ejemplo, ¿no? Eso no podría decir que es un error o una falacia ya propio de un trabajo, pero hay muchas cosas que te olvidas cuando dejas cosas pendientes, ¿no? Cuando uno está en el campo en el mismo día y antes de dormir en la noche empieza a mejorar su mapa, a colocar datos que puso muy rápidos en la libreta de campo y todo ello, uno está con la mente fresca y va afinando cosas. Cuando uno deja cosas pendientes, hay muchos datos que quedan en el aire y que muchas veces también la relación de contacto entre esto era una falla o era un pliegue, o qué es exactamente, muchas de esas cosas te olvidas. Entonces, el mapa de campo en el campo se actualiza diariamente. Si trabajamos con papel, con los lápices, protectores, colores, el mismo mapa A0, A1, A2, no lo sé. Pero eso se actualiza de manera diaria.
Ya cuando estamos en el campo, en la oficina, en el gabinete ya de regreso, en el postcampo, la mejora del mapa geológico de campo, ¿no? Se valida la base de datos geológicas, BDG, se hace la construcción preliminar o ya final de las secciones estructurales, ¿no? Y después todo ello se valida, ¿no? El mapa geológico, el BDG o la base de datos geológica y las secciones estructurales se validan, ¿no es así? Esa validación se puede realizar de manera personal y después ya comparándolo con la información de otros colegas o trabajándolo en un equipo. Eso a mí ya me da un mapa geológico preliminar. Ese mapa geológico preliminar va a pasar, de hecho, por un R, por una revisión externa, una revisión personal o con otros colegas, y ya después, cuando ese mapa geológico preliminar ya esté como final, ¿no es así? Recién allí pasamos a lo que es la digitalización, el procesamiento de la base de datos, la diagramación del plano, etcétera, etcétera. Es decir, que ya después del campo de determinar el mapa geológico preliminar, empezamos el SIG o el GIS y o la ilustración vectorial. Y ya después de eso, uno pasa a la revisión y ya después cuando el mapa geológico, las secciones y todos los datos estén ok, ya por ejemplo uno pasa al modelamiento geológico tridimensional, ¿no? Trabajar quizás con Move 3D, Midland Valley, con Leapfrog, con Datamine, Mindsight, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero esto, ¿por qué les estoy explicando? Porque un mapa geológico, o un mapa, mejor dicho, estructural, tiene que definitivamente pasar por todo esto. Claro, yo voy a hacer un mapa geológico muy general, pero si yo quiero hacer ya algo estructural, definitivamente tengo que tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, fíjense que si esto bien parece un poco largo, es parte de los procesos o de la metodología personal que yo debería llevar a cabo en mis labores, ¿no? Y es por esto que al final a nosotros nos pagan o nosotros contabilizamos hacemos cotizaciones, por ejemplo, ¿no? Para hacer un trabajo X. Muy bien. Una de las cosas que a mí me gusta decir bastante en Explore Rock o en las charlas que hago es este proceso, ¿no? En el campo hay que hacer una regla básica para no perder tiempo, para ser productivos y para muchas veces no escuchar cosas que no son, ¿no? Es decir, para no, como decimos nosotros en geología, en el jargón popular geológico, no decir geofumadas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De izquierda a derecha. Primero tengo que observar. ¿Qué es lo que yo tengo al frente? ¿No es así? Observar implica ver colores, ver texturas, ver sombras, ver superficies continuas, estratos. Eso es lo primero que vemos. Después nos acercamos a un punto, aplicamos todo lo que conocemos sobre petrología, estratigrafía, ¿no? Picamos con el martillo geológico, con la pizza o con la picota, e identificamos. Tengo una arenisca, tengo un granito, tengo una diorita, está alterado, no está alterado, intacto, no intacto, forma suelo, no forma suelo, hay falla o no hay falla, etc. Ahí identificamos todo eso y colocamos después en la libreta de campo. Ya para el enfoque del estudio estructural, si nosotros encontramos una zona cizallada, deformada, ¿no es así? Estriada, etcétera, etcétera, pasamos a lo que es la determinación cinemática. Mi plano de falla en función de la estratigrafía que nosotros hablábamos hace rato, o en función, por ejemplo, de planos estriados, fracturas, foliaciones, esquistosidades, ¿qué tipo de falla tengo acá? ¿Es sinestral? ¿Es dextral? ¿Es extensional o normal? ¿Es compresional o inversa? ¿O es compuesta? Tengo cinemáticas sinestrales extensionales o tengo cinemáticas dextrales compresionales. ¿Qué tengo? ¿No es así? Y para ello, por ejemplo, uno utiliza en la determinación cinemática estos indicadores cinemáticos, como ya los dije hace un rato, foliaciones, esquistosidades y en parte también las estrías. O estos indicadores cinemáticos seguramente los habrán escuchado alguna vez hablar como tectoglifos, ¿no es así? Estos tectoglifos a nosotros nos dicen cómo se ha dado la cinemática en un punto dado. Ya cuando llegamos, hacemos la observación, identificación y la determinación cinemática, luego nosotros pasamos a la medición de los datos. La medición de los datos es el proceso más sencillo. Muy bien, pero claro, ¿qué implica? Que nosotros ya sepamos, por ejemplo, utilizar la brújula, que muchas veces, a mí me ha tocado ver, es una realidad, que muchas veces hay chicos que aún así ya terminan la universidad
o están terminando la universidad no saben utilizar la brújula. Y esa es una de las cosas que tienen que saberlas. Si no las saben todavía o tienen dudas, que es casi lo mismo, yo les recomiendo, por favor, que practiquen el uso de la brújula. No interesa qué brújula utilicen, si su brújula les ha costado 1000 soles o 300 soles, o si es el modelo chino, la Brunton, la imitación de Brunton, o si es la Sunton, o si es la Silva, no. Las brújulas les van a dar resultados muy parecidos. Si se puede con la Brunton, mejor. Y si ahora en estos tiempos no pueden salir al campo, yo les recomiendo que traten de medir al menos como ejemplo para que tengan cierto dominio técnico de la brújula. Midan algún plano en su casa, midan la pared de su casa, pongan un plano inclinado en alguna parte de su mesa de su casa, pongan un cuaderno o un libro inclinado, ¿no es así? Y sáquenle rumbo y buzamiento a ello. Quizás el ejemplo que estoy planteando parezca un poco tonto, pero a lo que yo quiero llegar es que ese dato de rumbo y buzamiento, que es la orientación espacial de esos planos que menciono, deban ustedes obtenerlos adecuadamente con la brújula. Porque, como les dije, uno puede tener una brújula o puede generar toda esta serie de observaciones e identificaciones, pero en el campo no sabe utilizar la brújula, y eso es muy común, no sé si. Pero en realidad yo les digo que ese proceso de medición de datos es el proceso más difícil. Entonces, si ese es o mejor dicho, es el proceso más sencillo, es el proceso más fácil. Y si hay un proceso más sencillo, hay un proceso también más difícil, ¿no? El proceso más difícil es justamente la identificación y la determinación cinemática. La medición de los datos es bastante sencillo, pero ya implica que ustedes sepan utilizar correctamente su brújula y no cometan el error que a veces sucede, que muchas veces tratamos de medir un plano de falla, pero confundimos o no vemos bien el elemento a medir en campo y en efecto estamos midiendo otra cosa, como por ejemplo, uno trata de medir un plano de falla, pero lo confunde, por ejemplo, con un flanco de pliegue o con un estrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no va a interesar cuánto sepamos utilizar la brújula, sino va a interesar cuánto nosotros sepamos previamente observar e identificar mis datos geológicos. Entonces, por favor, si ustedes ya están terminando la universidad o algunos ya han terminado, por favor, dominar el uso de la brújula es muy importante. Bien, ya con todos los datos tomados, ¿no es así? Ya de manera estadística y hay otros métodos más puntuales en geología estructural, por ejemplo, uno pasa al análisis e interpretación de datos, de los cuales voy a hablar en un momento. Entonces, ya en el análisis e interpretación de datos, uno procede pues a determinar, por ejemplo, lo que es el tema de los paleoesfuerzos, las trazas promedios de pliegues, ¿no es así? Clavos mineralizados en el caso de sistemas betiformes, etcétera. Vamos a ver. Muy bien. Por ejemplo, ya después de observar e identificar mis datos, por ejemplo, yo ya puedo pasar con mi brújula a medir mis datos estructurales. Acá como datos estructurales tenemos una zona de cizalla, muy bien, en la pared justamente rocosa que ustedes están viendo, y si ustedes se fijan muy bien, hay unos lineamientos. La roca, que viene a ser una caliza, ¿no? Está como arañada, ¿no? Está como con algunas estrías, ¿no? Estrías que ligeramente están inclinadas hacia el lado derecho de la imagen. Lo que yo estoy midiendo ahí, por ejemplo, es el cabeceo, que seguramente es un término que ustedes lo conocen, lo han escuchado en geología estructural, que es el cabeceo o pitch de estas estrías. Pero claro, yo puedo ver esto aquí y decir, bueno, son estrías. Pero en el campo, cuando uno pica esto y observa muy bien a la lupa esa parte de las calizas estriadas, realmente esos lineamientos o estrías, entre comillas, corresponden a fibras de recristalización de calcitas. Es decir, que a lo largo de esta zona de cizallada ha habido una fricción, una recristalización que me ha dado a mí fibras de mineral recristalizado, en este caso calcitas. Muy bien. Esos microlineamientos, esas fibras te forman aparentes estrías, las cuales yo las tengo que ver allí directamente. Eso es difícil de verlo así nomás desde aquí, desde la foto, pero yo les digo que son fibras de recristalización de calcitas, los cuales son buenos tectoglifos, buenos indicadores cinemáticos. Cuando yo tengo identificado todo ello, simplemente yo voy con mi brújula, ya sé manejar la brújula y simplemente
tomo los datos. En este caso, el cabeceo o pitch de estas fibras de recristalización. Muy bien. Un detalle más de cercano, un close-up, ¿no? Una mirada más cercana a esa pared rocosa. Por ejemplo, allí tenemos todo ese material aparentemente estriado, que no son otra cosa que fibras de calcita, fibras tectónicas de calcita. Y aquí es lo que normalmente, seguramente, ustedes han escuchado antes bajo el término de, por ejemplo, cuñas tectónicas, escalones o escaleras, ¿no? Que no son otra cosa que esas fracturas subverticales, pseudoverticales que nosotros vemos allí y las cuales también muestran paredes aparentemente estriadas, ¿no? Pero que no son otra cosa que las fibras. Entonces, por ejemplo, este es un indicador cinemático que yo tengo que saber identificarlo primero en campo para luego tomarle el dato. Muy bien. No es solamente que yo, bueno, soy el geólogo X y tengo 30 años de experiencia y me acerco aquí y mido el dato y ya no. Primero tengo que observar muy bien, saber qué estoy viendo, a qué le voy a medir el dato y luego mido el dato y al final tomaré la foto. ¿No es así? Todos los datos, código de fotos o muestras, las subo dentro, las coloco dentro de mi libreta de campo. Entonces, es así como nosotros trabajamos la geología estructural, al menos desde campo, ¿no? Imagínense, esto en un día se repite una y otra vez. No, claro, con el mismo ejemplo, pero el proceso es el mismo. Al final uno ya termina acostumbrándose, ¿no? Al final uno le da ganas de quedarse en el campo y ya no volver. ¿Bien? Entonces, eso es como método de campo, muy bien, pero ya cuando quiero analizar e interpretar datos, es decir, todos los datos que yo he medido ya previamente, ¿cómo los analizo e interpreto? Porque debe haber alguna forma para ello. Disculpen, ¿se me escucha bien? Sí, sí, Ah, ok. está bien. Ok, ok. Pensé que no, pensé que se me había ido el audio aquí. Disculpen. Bien. Entonces, ya cuando tengo los datos de campo, ya, los datos de campo tienen una forma de representarse. Para procesar datos, primero hay que saber cómo los voy a representar. Y esa representación se hace bajo la forma estereográfica. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos estereogramas? No solamente porque se ven bonitos y represento planos mayores y menores, sino porque son una forma bastante útil de sintetizar datos. ¿Y por qué voy a sintetizar datos? Porque yo no voy a tomar en campo uno, dos o tres datos, sino tomo poblaciones de datos. Para un análisis microestructural, microtectónico, claro, tomo una estación con un conjunto de datos en esa estación, pero yo tomo también a su vez, tomo una serie de estaciones, ¿no? 4, 5, 10, 20, 30, 40 estaciones. Dependerá del grado del grado de detalle del trabajo, del área que voy a cubrir, del tiempo que voy a tener, ¿no? Pero al final voy a tener poblaciones de datos, 400, 500, 600, 700, 800 datos. ¿Ustedes imaginan trabajar todos esos datos en hojas simples, con solamente filas, columnas, ¿no? Y de manera así numérica nomás? No me dice nada en especial, no me dice nada concreto. Entonces, la mejor forma es transponiendo toda esa data, por ejemplo, en estereogramas, como pueden ver acá en la parte inferior del gráfico, eh, le llaman estereogramas, estereofalsillas o ciclográficas, ¿no? Tienen muchos nombres. Y ahí, por ejemplo, podemos ver los trazos, las trazas de las estructuras o de las microestructuras medidas, rumbos y buzamientos, muy bien, a lo largo de esos planos, de esas líneas flexionadas, esas líneas curvas, y a su vez también hay unos puntos, muy bien, hay unos puntos negros muy pequeños que indican, por ejemplo, los cabeceos o pics, y al lado de esos puntos pequeños también tenemos algunos triángulos, ¿no? Esos triángulos, por ejemplo, son los sentidos de la cinemática, ¿no? Los sentidos de la cinemática, sinestrales, dextrales, que yo haya podido ver en campo a partir, por ejemplo, de estas evidencias, ¿no? Entonces, cuando yo ya estoy en gabinete, ¿no es así? Yo tengo que tener la seguridad, y eso parte también de la práctica de la experiencia, tengo que tener la seguridad de que todos los datos que ya tengo en gabinete postcampo están bien tomados, no que luego voy a volver para corregir mi dato y que me he equivocado aquí, no.
Lo más ideal es que de unos 500 datos, quizás por ahí me haya equivocado en la toma de quizás por el apuro, ya los últimos días la productividad ha bajado después de una larga campaña a campo, quizás un 10%, quizás un 5% de esa data puede que esté mal. Puede ser. Y puede suceder. ¿No? Eso, nadie es perfecto. Pero lo ideal, de hecho, sería que todos los datos estén bien, ¿no? Y eso se puede conseguir, pero para eso en el campo hay que tener una buena forma de trabajo, hay que estar bien concentrado, sabiendo exactamente qué es lo que estamos viendo, y para eso es que muchas veces los profesores en la universidad nos dicen, ¿no? Vean bien, escriban bien, y también tomen fotos y hagan dibujos, ¿no? Porque es parte de ello, ¿no? Dibujar también lo que nosotros vemos, más allá de tomar una foto nomás, nos ayuda a hacernos recordar ya en gabinete postcampo cuáles son las orientaciones o el sentido, por ejemplo, cinemático de las evidencias físicas, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, es una forma de corroborar los datos, ¿no? Y mientras más datos, es mejor. Un dato no hace todo el bosque, dos ni tres datos tampoco no hacen un bosque. Mientras más datos, mejor, porque al final los estereogramas se procesan de manera se procesan de manera estadística. Seguramente ustedes han manejado alguna vez o han visto el programa Folking. Muy bien, Folking, así como Stereonet, que es de geología estructural. Bueno, en realidad hay varios, pero es uno de tantos. Este programa, por ejemplo, utiliza algoritmos matemáticos para obtener ese gráfico que ustedes ven allí. Muy bien, pero de hecho que igual tienen un error, es decir, los mismos datos estructurales del campo, junto también con la metodología que utiliza Folking, por ejemplo, conllevan un grado de incertidumbre en los resultados. Y ese grado de incertidumbre se reduce drásticamente mientras más datos posea yo. Y no es solamente una cuestión de tener más datos, por ejemplo, de un mismo tipo, sino también es tener varios y muchos datos de distintos tipos. Y con tipo me refiero a orientaciones. Si ustedes ven en el gráfico inferior del estereograma aquí abajo, se van a dar cuenta que hay rumbos noroeste-sureste, hay noreste-suroeste y hay oeste-este. Mientras más variaciones en las orientaciones de las estructuras tengamos, es mucho mejor. Para yo obtener paleoesfuerzos, muy bien, y esquemas geométricos y cinemáticos más acertados, como el que ustedes ven aquí en el extremo o en la esquina derecha de la imagen, ¿no? Estos donde tenemos los colores grises en las trazas discontinuas, las cinemáticas sinestrales y las estructuras en rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras más información yo tenga, es mucho mejor. ¿Y por qué también les digo esto? Porque lo mismo se aplica para el caso de los sondajes o los testigos de perforación. Cuando nosotros tenemos testigos de perforación, también podemos ver, por ejemplo, fibras recristalizadas, foliaciones, esquistosidades o estrías en general. Indicadores cinemáticos quizás similares como lo que estamos viendo aquí, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es un error frecuente allí? Que muchas veces tratamos de determinar paleoesfuerzos o eventos tectónicos en un solo núcleo, ¿no es así? Con una parte del núcleo, con uno o dos datos muy pequeños, o si pueden ser muy marcados, igual, son dos o tres datos allí en el núcleo. Cuando realmente eso no, los eventos tectónicos o las cinemáticas generales no pueden verse de esa manera, a esa escala tan pequeña, sino se tienen que trabajar de manera poblacional con otros datos. En ese caso, para el caso de los núcleos de perforación, primero tienes que tener sondajes orientados y tener muchos sondajes y después ir determinando individualmente en cada uno de los sondajes y a su vez en cada uno de los tramos de cada sondaje, ¿no? Cuáles son las orientaciones y cinemáticas de esos planos. Pero, por ejemplo, ello conlleva, por ejemplo, restaurar todos esos ángulos a la horizontal, a sus posiciones u orientaciones reales. Y para ello también hay otra metodología. Quizás algunos de ustedes han escuchado la restauración de las orientaciones de los planos de falla en testigos de perforación en función de los ángulos alfa y beta, por ejemplo, ¿no? Y también hasta hay, para líneas, se pueden restaurar los ángulos en función de los ángulos delta y gamma, por ejemplo. ¿No? Y todo ello, al final, resulta que toda esa población de datos, uno después lo sube, por ejemplo, a un programa como Leapfrog en 3D y empieza a hacer sus reconstrucciones poblacionales en 3D, por ejemplo, ¿no? ¿A qué quiero llegar después de todo esta moraleja que estaba hablando ahora?
es que siempre, tanto en superficie y en subsuelo, para determinar eventos tectónicos y sobre todo modelos estructurales, necesito poblaciones de datos. Otra vez lo digo, no es una estación, no es un dato, ni dos, ni tres, son poblaciones de datos. ¿Cuántos datos podríamos hablar? ¿Cuántas lecturas? 300, 400 como mínimo a más. Eso no se puede trabajar con datos aislados. Muy bien. Claro, otra parte de la metodología es, de hecho, saber utilizar los softwares, ¿sí? Los softwares son importantes, sobre todo en estas épocas que muchos de ustedes están debajo de los 30 años seguramente. Yo tengo 32, voy para los 33, somos jóvenes aún. Estamos en la época de los softwares, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un detalle, muy bien. Ser joven, muy bien, no implica hacer un abuso de los softwares, muy bien. Lo que primero nosotros tenemos que saber, bien, es la geología básica, como lo que hemos hablado hace un rato. Petrología, estratigrafía, geología estructural, parte de los métodos de los que estamos hablando ahora. Una vez que nosotros tengamos ello, ya cuando nos salga un trabajo de consultoría, una práctica profesional, un proyecto en un trabajo X, etcétera, lo que sea, bajo el contexto que fuese, muy bien, llevar todos esos conocimientos y aplicarlos en campo. Mapear, tomar fotos, medir datos, etcétera, etcétera. Después ir al postcampo, terminar el mapa, armar el mapa final, corroborar si hay errores y todo ello. Y ya como decía, después de ello viene el uso de los softwares. En el caso de GeoModeler, Leapfrog y hay otros programas, ¿no? Move 3D, Datamine, etcétera, etcétera. Yo puedo construir modelos geológicos, pero esos modelos geológicos indudablemente me van a pedir data geológica estratigráfica, estructural, modelos de elevación digital, topografía, etcétera, etcétera. Y todo eso yo ya tengo que tenerlo planteado desde antes. Tengo que saber, bueno, acá en este sector está pasando un intrusivo que está fallado y o cortado por dioritas más jóvenes, por ejemplo. Eso, por ejemplo, el programa no lo va a saber. Nosotros le damos al software esas indicaciones. Entonces, primero es aprender geología bien, ¿no es así? Saber hacer mi campo, medir mis datos, etcétera, etcétera. Y luego ya saber utilizar los software. Claro, cada software tiene su forma de funcionamiento, pero es lo que se recomienda, porque si no, al final el software pues puede recibir cualquier tipo de información y les va a arrojar cualquier resultado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar por encima del software y no al revés. Y eso se hace aprendiendo bien la geología, definitivamente. Muy bien, algunos ejemplos, muy bien. Este es en Junín, en el departamento de Junín, muy bien, hacia el norte este es en el Valle de Río Mantaro, hacia un extremo este, a unos 10 o 12 kilómetros hacia el este de la ciudad de Jauja, donde también tenemos esquistos y filitas de la formación Concepción, como rocas paleozoicas muy antiguas, ¿no es así? Y que están cabalgadas, por ejemplo, van a darse cuenta en el lado izquierdo de la imagen, que están cabalgadas, por ejemplo, encima, pues, de rocas del Mitu, del grupo Mitu, o sea, conglomerados, areniscas rojizas del grupo Mitu, y encima también de la subdivisión de lo que es el grupo Pucará, ¿no? Ustedes conocen por geología del Perú seguramente que el grupo Pucará, desde la base hacia el tope, se divide, pues, en formación Chambarara, Machay y Condorcinca, ¿no? Todas estas rocas viejas se cabalgan encima de estas rocas plegadas, estas calizas plegadas, ¿no es así? Y forman esa zona en dirección noroeste-sureste, ¿no? Zona de plegamientos y también zona fallada, ¿no es así? Es un caso más o menos similar a lo que habíamos visto al principio, en la tercera o cuarta diapositiva, me parece, en el sector de Cerro Pasco, Huánuco, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso ya se ha hecho con algunos días de trabajo de campo, no en todos los sectores, obviamente, con 3 o 4 días de campo abarcar toda esta zona es imposible. Uno toma datos y ve datos de lejos, toma datos de cerca, camina un tanto, ¿no es así? Y hace un mapa general. De hecho, que hay un apoyo también desde el punto de vista de la fotointerpretación. Entonces, ya con ello, si uno ha visto bien las relaciones petrológicas, estratigráficas y de contacto correctamente, entonces está en la capacidad de crear
secciones estructurales, tal como nosotros podemos ver para la sección AA y BB, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, un error muy común es que, por ejemplo, queremos hacer secciones estructurales, no es así, pero ni siquiera hemos visto bien la litología, no hemos visto ni siquiera bien la estratigrafía, no hemos visto si hay contactos discordantes, contactos fallados, nada. ¿Cómo podemos hacer una sección estructural hacia abajo, hacia subsuelo interpretada, si no vemos ello? ¿Se fijan la importancia que tiene todo ese rubro, ese conjunto de datos de geología estructural pura y dura, geología básica? Es muy importante. ¿No es así? No solamente tomar datos, remos y buzamientos, que es una parte de la geometría de una zona en general, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, los contactos estratigráficos discordantes o posiblemente contactos fallados son importantes. ¿Bien? Entonces, esto es lo básico en geología estructural. Tenemos que saber hacer secciones y las secciones respetan todos esos tópicos de los cuales hemos hablado hace unos momentos. Muy bien. Eso sí, concretamente ya en la zona donde, donde les mostré la foto inicial entre Huánuco y Cerro de Pasco, ¿no es así? El complejo metamórfico del Marañón, ¿no? En la parte de abajo a la izquierda, y se cabalga, ¿no? Encima de lo que es el grupo Mitu y el Pucará, ¿no es así? Y hay otras fallas, ¿no? Aparte de ese cabalgamiento, hay otras fallas mucho más pequeñas, ¿no? A escala mucho más local, que no es nada fuera de lo común, cerca y o en los alrededores de una falla más grande, ¿no? Como esa falla inversa, ese cabalgamiento, que ahí en esa zona de trabajo le colocamos el nombre de falla Corral Cancha, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy común encontrar fallas accesorias, ¿no? O secundarias cerca de una falla más grande. Es muy normal eso. ¿Cuál es lo interesante de esta zona, por ejemplo, junto con los estereogramas y otras observaciones? Es que justamente no la falla principal no corre al cancha, sino en las zonas aledañas, ¿no? En las fallas más pequeñas, ¿no es así? Ustedes verán que hay, por ejemplo, se ve en letras grises, o en texto gris, mejor dicho, que hay zonas de cizalla, de fallamiento, que están ligadas, por ejemplo, a oro y cobre, principalmente, ¿no? Oro y cobre y en algunos otros sectores a plata, y con menor injerencia el plomo, ¿no? Entonces, esas zonas son muy importantes porque uno puede tener una semana o 3 o 4 días de campo, hacer algunas observaciones generales, y si, por ejemplo, en las mismas muestras de zonas falladas yo veo, por ejemplo, una abundancia muy importante de minerales de cobre, no sé si, o a veces con payaqueo, veo, por ejemplo, también oro, esas zonas ya son dignas de exploración, porque muchas veces el oro ni el cobre aparecen así nomás. Ya después habría que hacer otro programa secundario de exploración en el cual yo ya tenga que ver una sistemática, por ejemplo, de muestreo. Pero primero, para llegar a ello, tengo que ver toda la parte geológica y la parte estructural, de macro a micro. Muy bien. Ya desde un punto de vista más académico, de la geología estructural, quizás académica, ¿no? Científica, si se podría decir de alguna otra manera, una de las cosas que más se ve, por ejemplo, en fajas corridas y plegadas, es el hecho del grado de la deformación y cómo estas zonas puedan restaurarse, ¿no? Esta es, por ejemplo, una zona que yo pude trabajar hace como 2 años, me parece, o 1 año y medio. Eh, en la zona, hacia el suroeste de Huancayo, a unos 25 a 30 kilómetros hacia el suroeste de Huancayo, una zona que se le conoce como Cercapuquio. Muy bien. Y en este sector de Cercapuquio hay rocas mesozoicas, muy bien, como se darán cuenta en los colores que pueden ver del mapa geológico. Hice un mapeo a mano, imagínense cómo a veces un mapa geológico queda mucho más bonito de esta manera. Muy bien, y se hicieron 3 secciones generales, ¿no? En las cuales tenemos, según la estratigrafía, la escala, la georreferencia y el espacio, tenemos esas geometrías estructurales, típicas de una faja corrida y plegada, principalmente gobernada por fallas inversas, sinclinales, anticlinales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo curioso en esta zona desde el punto de vista aplicado? Desde el punto de vista aplicado, aquí en este sector, como lo que sucede más hacia el norte, hacia, por ejemplo, hacia la Oroya, no sé si, hacia Yauli, en el centro del Perú, lo que sucede es que muchas de estas rocas, gracias a un control litológico, porque por ejemplo hay muchas calizas, muy bien, hay muchas calizas, y también desde un punto de vista estructural, estos controles litológicos y estructurales
están vinculados a su vez, por ejemplo, a depósitos polimetálicos, principalmente plomo, plata, zinc, por ejemplo. Muy bien. Y lo más curioso que estos centros donde tenemos plomo, plata, zinc están asociados a bordes de fallas. A bordes de fallas, que aquí no está graficado, pero bordes de fallas que a su vez, por ejemplo, están dominados también por intrusiones más pequeñas, ¿no? Más pequeñas en el orden o en la escala al 15.000 o al 10.000. ¿No? Así que para un proyecto ya es grande. Entonces, toda esa mineralización que en algunas zonas está relacionada como su producto al oro, por ejemplo, son importantes blancos de exploración, que lamentablemente hasta esa fecha yo recuerdo, hasta hace 1 año y medio, 2 años, ese sector ya está prácticamente abandonado, con algunas excepciones. Pero es toda una franja todavía por explorar, que no se le ha dado todavía, por ejemplo, el detalle, ¿no? O el respeto necesario, ¿no? Entonces, eso justamente sucede porque la geología debe ser de manera integral, es decir, se debe trabajar la geología regional, local, estructural, pero junto con la geoquímica y la geofísica. Lo que sucede es al revés, y no es la realidad, que muchas veces solamente trabajamos geoquímica y geofísica, y muchas veces los demás aspectos estructurales o geológicos, como ustedes seguramente ya habrán visto alguna vez, muchas veces es un copy-paste de lo que son los trabajos de Ingemet, por ejemplo, ¿no? Los mapas geológicos de Ingemet lo descargan, copy-paste y ya está. Y no se les desmerece el valor a los trabajos de Ingemet, que en muchos casos son muy buenos, pero el detalle es que hay que comprender que los mapas de Ingemet muchas veces, o en la mayor parte de los casos, mejor dicho, son mapas muy regionales, que por ejemplo no necesariamente van a tener un muy buen detalle en un sector en específico, a una escala del 5.000 o 10.000, eso es difícil. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello y sobre todo que hay muchas zonas en el Perú que si bien están concesionadas, pues también solamente están concesionadas y ya, no están siendo exploradas. Muy bien. Esto también, otra vez vuelvo al ejemplo anterior, desde el punto de vista de la observación estructural. Esto ya es en Cerro de Pasco, un poco más, unos 7 o 8 kilómetros hacia el sur del ejemplo inicial de Huánuco, Cerro de Pasco, donde igual tenemos un complejo metamórfico, el Marañón, filitas y esquistos cabalgados encima dentro de lo que es el grupo Pucará y el grupo Mitu. Justamente en ese borde, en esa superficie de la falla, si ustedes se dan cuenta muy bien, las inclinaciones de los estratos del grupo Mitu y Pucará se encuentran también las inclinaciones tienen un ángulo de buzamiento muy, muy alto, que ya cuando uno está localmente allí, las capas también hasta llegan a estar, pueden llegar a estar invertidas. ¿No es así? Y parte de lo que yo veo ahí, si yo puedo verlo aquí, entonces yo soy capaz de mapearlo. Y el mapa está justamente a la derecha. La flecha que indica esta posición, la flecha roja, no es así, me indica ese sector de las fallas, ¿no? Entonces, esa es la regla. Si puedo verlo, entonces puedo mapearlo. Lo único que tengo que tener es papel, y en el papel el mapa topográfico, un lápiz, una regla y quizás un par de colores. Y una buena disposición para mapear. Independientemente si quiero utilizar un celular, una tablet o lo que sea. Muy bien, aplicaciones en la exploración. Todo este conjunto de herramientas a mí me da la capacidad, por ejemplo, de hacer targeting estructural. De un área que a mí me den, yo voy a poder, en función de la escala, del área y los aspectos geológicos en general, mitológicos, estructurales, previos, etcétera, etcétera, yo voy a poder hacer el targeting estructural que me sirve para la localización de zonas dilatadas, extensionales, y descarte con respecto con las zonas de cierre tectónico compresionales. ¿Cuáles son las zonas, estructuralmente hablando, que yo debo localizar o vectorizar o targetear en mi área de trabajo? Pues son las zonas dilatadas, las zonas extensionales. Zonas extensionales que se pueden representar bajo la forma de zonas de cizalla extensionales, zonas de cizalla transtensionales o fallas normales, por ejemplo. Porque al final de cuentas, por ejemplo, una beta es una zona de cizalla extensional con apertura. Y esta zona de cizalla extensional con apertura puede o no estar mineralizada. Pero ya es un logro al menos detectar qué zonas principalmente tienen extensión dominante. Entonces, esas extensiones dominantes yo las tengo que localizar dentro de mi mapa. ¿Cómo se realiza ello? Con el mapeo geológico y con todos los métodos que hemos estado hablando hasta ahora. Que más que métodos son pasos de trabajo, ¿no? Pero que de alguna otra manera tengo que llevarlos a cabo.
¿Y cuáles son las primeras zonas que yo voy a descartar en el targeting estructural, que voy a dejar de lado? Las zonas que están denominadas por compresión o zonas de cierre tectónico, porque son zonas de no apertura. Entonces, donde no, hay zonas de no apertura, va a ser mucho más difícil que yo encuentre, por ejemplo, anomalías de cobre, anomalías de oro. Hay casos, hay excepciones, y esa es otra explicación, pero en la mayor parte de estos casos, las zonas de cierre tectónico o zonas compresionales no albergan anomalías geoquímicas de leyes minerales de interés. ¿Cómo esquematizo todo ello? ¿Cómo lo entiendo geográficamente? Pues obviamente con un mapa geológico, con mis esquemas, como ustedes pueden ver aquí, un conjunto de fallas inversas, con fallas de desgarre, de extrales, sinistrales, en rojo las vetillas, por ejemplo, y eso viene obviamente de la toma de datos que yo he representado al inicio con mis estereogramas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo que representar, ¿no? Esto es por lo que normalmente me pagan para luego yo obtener un resultado, ¿no? Un producto agregado. Muy bien. Cuando ya tengo todos los datos y tengo la comprensión de todo ello, puedo, por ejemplo, en sistemas betiformes, ¿no? En betas, hay un concepto que se maneja que es el de los clavos mineralizados. ¿Qué es un clavo mineralizado? Un clavo mineralizado es una zona de apertura tectónica en la cual yo tengo una mayor probabilidad de encontrar valores muy altos o anómalos de una ley mineral o de un mineral dado, o mejor dicho, de un elemento metálico dado. Por ejemplo, un clavo mineralizado de oro es una franja, ¿no es así? Es una franja en alguna parte del subsuelo que está relacionada a la beta, no es la beta, sino es una zona relacionada a la beta, adyacente o dentro del mismo cuerpo de la beta, que posee bastante distintas capas o cáscaras de valores, de distintos valores de este metal, ¿no? Por ejemplo, del oro. La capa concéntrica, ¿no es así? Son capas concéntricas a lo largo de elipses, si se podría idealizar así, a lo largo de las cuales yo voy a tener, por ejemplo, en la capa externa, un clavo mineralizado para el oro tendrá 1 gramo por tonelada de oro. En la capa concéntrica más cercana al núcleo tendré 1.5 gramos por tonelada. En una capa concéntrica más cercana al núcleo, el clavo mineralizado tendrá 1.8 gramos por tonelada. Y en el mismo núcleo del clavo mineralizado, por ejemplo, tendré 4 o 5 gramos por tonelada. ¿A qué quiero llegar? Que los clavos mineralizados son franjas en las cuales yo voy a tener distintos valores de leyes minerales y que cuando yo esté más cerca del mismo núcleo del clavo, los valores anómalos de este metal, del oro, por ejemplo, va a ser mucho más alto. ¿Y por qué dije hace un rato que de alguna otra manera es una franja estructural? Porque los clavos mineralizados, de hecho, para que presenten distintos valores anómalos de un metal dado, muy bien, tienen que tener una apertura, tienen que haberse acumulado en alguna parte. Y esa apertura está en función de la geología estructural, de la tectónica, a macro o micro escala. Entonces, esas zonas, esos clavos mineralizados, para que de alguna otra manera se emplacen o existan, deben estar vinculados, como decía aquí, a zonas dilatadas. Parte de las zonas dilatadas o de los clavos mineralizados pueden, por si acaso, exponerse en superficie, ¿bien? Pero muchos de ellos en sistemas betiformes, por ejemplo, están, se encuentran, mejor dicho, en subsuelo, muy bien. Y a su vez, como estas franjas obedecen a una cuestión tectónica estructural, también, por lo tanto, tienen una orientación. Se podría decir que tienen, a manera de un rumbo y buzamiento, tienen una orientación espacial, que seguramente ustedes han escuchado los términos trend y planche, como dice acá acá en la diapositiva. Los clavos mineralizados tienen un trend y planche. El trend en español viene a ser la dirección y el planche viene a ser la inmersión. Es decir, que si ustedes como si tuviesen un plumón o un lapicero, no es así, ese lapicero plumón tiene una inclinación según cómo lo coloquen en el espacio. Los clavos mineralizados, muy bien, en los sistemas betiformes también tienen una orientación así. Y esa orientación depende, por ejemplo, de la ubicación o de la misma orientación del sigma 1, por ejemplo. Y para determinar el sigma 1, ¿qué necesito? Bueno, para determinar el sigma 1, primero necesito tomar mis datos, proyectarlos y aplicarles la metodología. En el caso que ustedes ven aquí,
¿No es así? La metodología más común en geología estructural para ello es mediante la metodología de los diedros rectos, que seguramente ya lo han escuchado alguna vez. La metodología de los diedros rectos me permite a mí determinar los paleoesfuerzos en azul que ustedes ven aquí, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede explicar también de la misma manera en subsuelo. Por ejemplo, si tengo todos los datos proyectados en Leapfrog, por ejemplo, como ven en la imagen a continuación. Y al final, lo que nosotros buscamos, ya sea en superficie y en subsuelo, ya que trabajamos con poblaciones de datos, son con tendencias. Muy bien. Los clavos, como tienen una orientación, y no voy a trabajar con uno, sino con varios, tienen, en la realidad, tienen una tendencia. Y esas tendencias estructurales son las que yo, a final de cuentas, son las que termino buscando. Entonces, disculpen. Entonces, eso es lo que yo hago realmente en los trabajos en general de este tipo. Muy bien. Los clavos mineralizados tienen distintas metodologías, no las vamos a hablar aquí, esto ya sería quizás parte de un curso ya más especializado de una semana como mínimo, ¿no? Los clavos mineralizados tienen una metodología, muy bien, que ni ArcGIS ni Leapfrog permiten conocer de buenas a primeras, es una metodología que uno, de manera geométrica y trigonométrica, tiene que llevarlo a cabo en función de los datos estructurales tomados en campo, muy bien. Solamente digo esto para mostrarles que realmente no todo depende de un software, sino depende de nuestros propios conocimientos y sobre todo de que hayamos tomado bien los datos estructurales. Muy bien. Otra cosa, otro detalle que no suele hablarse mucho, ya casi para terminar me parece, es el uso y manejo de los fractales, o mejor dicho, de las dimensiones fractales. Seguramente en alguna parte de su carrera se han topado, por ejemplo, con rocas muy fracturadas, muy diaclasadas, muy cizalladas, muy deformadas, ¿no? Entonces, las dimensiones fractales, por ejemplo, a mí de manera cualitativa me dicen, por ejemplo, qué tan fracturado está o cizallado está un macizo rocoso, desde el punto de vista geológico estructural puro, por si acaso, no geotécnico. Entonces, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven aquí a continuación, las zonas más calientes, naranjas y rosáceas a rojizas, me dicen a mí qué zonas tienen una mayor concentración de fracturas, foliaciones o diaclasas. Justamente, si ustedes se dan cuenta en el extremo derecho de la imagen, donde tenemos la zona en rojo, nos vamos a dar cuenta que ahí hay unos puntos verdes y rojizos grandes. Esas zonas son los sitios donde las ocurrencias anómalas de oro, por ejemplo, son mayores, por ejemplo. Y justamente concuerdan con las zonas donde tenemos también mayor fracturamiento, según las líneas que vemos en el mapa, y según también los colores propios de las dimensiones fractales que son más altos, en rojizos, a naranjas, rojizos, a rosáceos, ¿no? Las dimensiones fractales, como verán también allí, en general es otra metodología que está dada en un paper de un grupo chino, que es el autor es Shao, del 2011. Las dimensiones fractales tienen valores entre 0 y 2, donde los valores de 2 o cercanos a 2 o que tienden a 2, por ejemplo, me indican sitios donde el fracturamiento es mayor o donde, por ejemplo, la permeabilidad secundaria, no es así, la permeabilidad no primaria, sino la permeabilidad secundaria dada por el nivel de fracturamiento de un sistema rocoso, no es así, es mayor. Entonces, para exploración mineral, yo tengo que saber, por ejemplo, dónde tengo zonas de mayor permeabilidad secundaria, por ejemplo, donde las rocas están más fracturadas para yo tener también más chance de tener más apertura tectónica, zonas dilatadas. Lo mismo podríamos aplicar, por ejemplo, para el caso de los hidrocarburos. Entonces, es de esa manera como nosotros trabajamos. Entonces, el uso y manejo de los fractales me da a mí la localización cualitativa de zonas extensionales que tiendan a tener la mayor permeabilidad secundaria. Eso es lo que yo busco. Pero claro, no solamente en función del mapeo y de los fractales, sino que también si esto lo podemos complementar, por ejemplo, con geofísica, con geoquímica, es mucho mejor. Ojo que con esta charla no quiero decir que la geología estructural es el santo grial de la geología de la exploración, es el santo grial de la exploración. No, hay que trabajar con distintas capas de conocimientos y la geología estructural es una de ellas. Muy bien. Entonces, conclusiones prácticas sobre la geología estructural.
Es una disciplina de las ciencias geológicas y como tal no solo exige un conocimiento tectónico, sino también un conocimiento académico. Tienen que estudiar, tienen que saber sobre algo. Si quieren especializarse en esto o saber sobre esto, tienen que leer, tienen que leer información actualizada, ¿no es así? Información coherente para tener un conocimiento abstracto y fundamental, ¿no? Y sobre todo de los últimos conocimientos que se tienen en estas épocas. No es lo mismo estudiar la geología estructural de ahora con respecto a con respecto a la de 50 o 70 años atrás. Hay muchas cosas, muchos dogmas en la geología estructural que se mantienen de esos años. Los pilares más básicos, como por ejemplo los modelos analógicos de Anderson, de Ramsey, de, hay otros también como los de, se me va ahorita la idea de Sanderson y Marchini para el caso de zonas de transtensionales, transpresionales, por ejemplo, ¿no? Son cosas muy importantes. En el caso de los fractales, hay trabajos de los 70, 80 del grupo de Chalengo, por ejemplo. Hay muchos en general. Y esas cosas yo de alguna otra manera tengo que conocerlas y sobre todo lo que está saliendo ahora mismo. El geólogo tiene que pensar en 3D y a todas las escalas. Justamente eso quería mencionarles. Geología estructural, quizás a diferencia de un estratígrafo puro, de un petrólogo, cuando está en el campo y fuera del campo, ¿no? En la oficina o en casa, en general, tiene que pensar en las 3 dimensiones. Imaginar las superficies topográficas, las relaciones de contacto, los planos de falla, los pliegues en general, lo tienen que imaginar en la mente, tal cual, por ejemplo, uno lo viera en el software. Ojo, que no estoy diciendo que hay que utilizar el software, sino imaginar todo ello en 3D en la cabeza. ¿Se imaginan eso? Eso quizás no sea tan fácil al principio, pero eso lo puedo terminar de imaginar solamente con la práctica. Si nosotros visualmente nos acostumbramos a algo, la mente también va a ser capaz de acostumbrarse a ello. Entonces, todo deriva de la práctica, ¿no? Y pensar en 3D, en las 3 dimensiones, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo también respecto al factor del tiempo? Entonces, hay que tener una buena percepción del espacio y tiempo. Y ojo, que la percepción del espacio, por ejemplo, nos es dada y conferida con la práctica del mapeo geológico. Por eso el mapeo geológico hecho con lápiz y papel todavía es vigente hasta ahora y debe ser el primer paso fundamental que tiene que hacer un estudiante, por ejemplo, ¿no? No me parece tan muy adecuado que alguien aprenda a mapear con un celular o con una tablet o con un programa, no. Primero aprender a mapear en papel, con lápiz, ¿no? Saber leer rápidamente las curvas de nivel, viéndolas así en físico, y ya después cuando uno tenga la suficiente práctica, ya trabajar todo ello con las herramientas digitales. Entonces, de esa manera vamos a obtener una percepción 3D. Y para terminar, el mapeo geológico es una de las tantas metodologías, ¿no? Así como la geología estructural que sirve para el trabajo de exploración. Y los trabajos de exploración también, como les decía, están soportados por el mismo targeting estructural, geometría 3D de clavos mineralizados y fractales. Y hay muchas otras cosas más. Pero ya les dije, lo que es básico es su toma de datos, mapear petrología, estratigrafía, alteraciones, fracturas, diaclasas, fallas, pliegues, todo lo que se vea. Hay cosas que, claro, en campo pasaremos por alto, imagino, pero al menos tomar estos datos fundamentales. Y tomar datos es más allá de rumbos y buzamientos, sino también entender lo que estamos viendo para poder hacer una interpretación a futuro. Bien, quiero terminar ya con esta parte, con un dicho de Wallace, muy bien, del 75, que es una frase que nosotros la hemos trabajado ya siempre en Explorock y que después la hemos visto que otros colegas la están utilizando, eso es bueno. Que no hay un sustituto real ni para el mapa geológico ni para las secciones. No hay ninguno, realmente, porque esas cosas nosotros de alguna otra manera las vamos a ver, las vamos a mapear, las registramos. Nosotros somos los detectives de la Tierra. ¿no? Y registramos todo ello. No va a haber ningún tipo de sustituto para esto. La geología básica seguirá siendo lo que venga primero y si está mal, todo lo que venga después seguramente o muy probablemente esté mal. Entonces, empecemos siempre en todo proyecto, en todo trabajo de tesis, investigación, todo ello, haciendo geología, ¿no? Eso es lo más importante. A no solamente copiar y pegar el mapa de una zona, ¿no? Nos puede servir un mapa general
alguien alguien lo haya trabajado anteriormente, sí, pero si vamos a trabajar en una zona en específico, pongamos de nuestra parte, ¿no? Porque la geología no es una ciencia exacta, ¿no? Lo que había visto otro geólogo no es la verdad absoluta. Pueden haber cosas que no necesariamente estén mal, pero que el otro geólogo u otras personas no hayan visto, ¿no? Entonces, siempre nosotros podemos hacer una contribución, ¿no? A la geología, y eso es parte de ser sabio y creo yo también ser humilde, ¿no?